Les saludo en este jueves, son las 7 de la tarde, y es nuestro tiempo para compartir acerca de familia. Estamos comenzando este jueves con esta temática, dado que es algo que necesitamos, sobre todo en este tiempo de confinamiento. Mirar, ver cómo está nuestra familia y cómo está la familia de nuestros amigos con quienes nos comunicamos. Es bueno que tengamos algunos datos previos a esto. El DANE, que es un organismo encargado de las estadísticas en Colombia, nos dice que somos 43 millones de colombianos y que estamos agrupados en 12 millones de hogares. En Colombia hay 12 millones de hogares, así como el suyo, 12 millones. Y estadísticamente hay un promedio de 3.1 personas por cada hogar. Es bastante gente. En este tiempo de confinamiento, esta concentración tan radical de los miembros de la familia en el hogar ha traído cosas alegres, pero también otras cosas que no son tan alegres. Por ejemplo, en la Fiscalía hay 800 denuncias que seguramente van a ser procesos por violencia intrafamiliar. Es interesante que ha crecido las denuncias de violencia intrafamiliar durante el confinamiento. Aparte de eso, también denuncias por abuso infantil dentro de zonas de confinamiento. Aparte de eso, el consumo no social de alcohol se ha incrementado. Aparte de eso, los problemas que tenemos con personas que de alguna manera tienen adicciones y no pueden satisfacerlas. Podríamos decir teóricamente que a lo mejor algunos de ellos son los que encontramos muchas veces saliendo a la calle sin ninguna autorización. Acerca de esta situación que se plantea, los especialistas en familia han dado algunos conceptos. Dice lo siguiente: las variables de problemas son muchos. Sobre todo, el impacto en cada familia es distinto. El desafío para todos, sin embargo, es el cómo superar dos elementos críticos: el miedo y la adversidad. Esto genera cambios de carácter, cambios de hábitos, y hay distintas valoraciones de la situación. No todas las familias tienen la misma valoración de la situación que se está viviendo. El estilo de vida diario de cada miembro de la familia ha cambiado drásticamente. Basta que pensemos cuánto tiempo, sumado las horas, estábamos fuera de nuestro hogar. Los estudiantes, ¿cuántas horas estaban fuera? Estaban en relaciones sociales con sus compañeros, con una zona de juegos, compartir. Nosotros en el trabajo también teniendo otras actividades de relaciones sociales, y eso era parte de nuestra vida. Sin embargo, ahora, ¿qué sucede? Ahora el estilo de vida diaria de cada miembro de la familia ha cambiado. Ahora estamos más tiempo en la casa y, palabra clave, juntos. Es inevitable estar juntos. En esta manera, entonces, tenemos que pensar cómo nos sentimos. Se plantea, por ejemplo, que algunos de nosotros nos sentimos extraños en la casa. Incluso pensamos que estamos redescubriendo otra vez nuestra casa y nuestro hogar. Nos sentimos extraños en la casa. Ahora, a la vez, tenemos que pensar
en dos obligaciones que tenemos por delante: superar las situaciones económicas difíciles y a la vez también superar cualquier posibilidad de ser contagiado. Por lo tanto, en este momento el hogar es un lugar para muchas reflexiones. Y es lo que queremos hacer ahora nosotros. No hay duda que los especialistas en sociología y psicología lo que nos plantean es que hay problemas, hay dificultades. Hay que acostumbrarse a otro estilo de vida, muy diferente. La comunicación también tiene que ser reestudiada por nosotros para practicarla en el hogar. Porque sucede que muchas veces vivimos con resentimientos que aparentemente los tenemos olvidados. Pero es en situaciones como estas donde todo despierta. Y no está la opción de salir de la casa para que el aire quede un poquito más limpio y luego volver más tranquilo. No, ahora estamos allí y tenemos que enfrentar la situación. ¿Qué se puede hacer desde un punto de vista sociológico o psicológico? Tenemos que decir con mucho respeto por los especialistas que es más fácil describir el problema que encontrar una solución. Estamos ya con crisis de familia desde el siglo XX. Más fuertes han sido desde el siglo XX. 2 guerras mundiales, prácticamente eso sacudió los hogares en todo el mundo, ya sean participando directamente en la guerra o sufriendo las consecuencias. El crecimiento, el avance de la ciencia entre los años 70 al término del siglo. Eso nos cambió totalmente la vida y la perspectiva de la vida. Los cambios sociales que se produjeron. La distinta valoración que hoy tiene la mujer. Irrumpió en el mundo del trabajo. Y los hombres prácticamente solo teníamos ese mundo. La mujer tenía el mundo del hogar y el mundo del trabajo. Y como se dice que los hombres solo hacemos una cosa a la vez, solo nos movemos en el mundo del trabajo. ¿Qué hacer frente a estas situaciones? ¿Cómo modificarlas? Necesitamos aprender a vivir de una manera distinta. Necesitamos conceptos de familia que realmente funcionen. Hoy en día, antes de que estuviéramos en esta pandemia, los psicólogos estaban llenos de consultas, así también los psiquiatras. Se decía que teníamos una crisis de identidad, que no podíamos amoldarnos adecuadamente a los nuevos valores del siglo XXI. Y todo eso ha ido conjurando una situación personal y de familia que ahora, en el confinamiento, se hace mucho más real. ¿Qué tipo de familia es el que debemos tener? ¿Qué tipo de esposo y de padre tenemos que ser? ¿Qué tipo de esposa y de madre tienen que ser ellas? ¿Cómo levantar hijos respetuosos, con valores, en una cultura del siglo XXI donde eso prácticamente ha desaparecido? Y todo eso impacta al hogar. ¿Habrá alguna solución? ¿Habrá alguna solución? Podemos pensar que la solución la tienen los expertos en la salud. Médicos, psicólogos, psiquiatras, consejeros familiares, etc. Pero paradojalmente, en el nivel donde más problemas de familia encontramos es justamente en los trabajadores de la salud. Entonces, ¿dónde podemos encontrar consejo y ayuda? Vamos a plantearnos una situación bien interesante que nos puede ayudar a encontrar una solución.
Una solución que tenga que ver con la vida cristiana. Una solución que tenga que ver con el reconocer a Dios en nuestra familia. En Josué 24:15, en el Antiguo Testamento, se nos habla de un hombre muy especial. Este hombre es Josué. Josué, judío, fue un discípulo de Moisés, el gran Moisés que logró sacar al pueblo de Israel de Egipto. Su discípulo fue Josué. Era un joven que estaba pegado a las espaldas de él y lo tomó como su modelo. Modelo de liderazgo, modelo en cuanto a cómo tomar decisiones, modelo en cuanto a cómo conducir ese pueblo de Israel que una vez liberado tenía que llegar a la tierra prometida de Canaán. Y ante la ausencia de Moisés, Josué fue elegido como el líder del pueblo de Israel. Una tarea que no era fácil. Era conquistar Canaán para luego dividirlo entre las 12 tribus de Israel y establecerse como una nación sobre su propio territorio. Una de las cosas que aprendió Josué de Moisés fue que la garantía del liderazgo exitoso era estar bajo la dirección de Dios. En otras palabras, un desarrollo espiritual. Y al estar bajo la dirección de Dios, entonces Josué tenía un manual de cómo hacer las cosas, principios, normas, posibilidades, qué hacer, qué no hacer, qué evitar, dónde estaba lo que era negativo, lo que era malo, dónde estaba lo que era bueno. Aprender a decir sí y no, y nada más que eso. Josué lo aprendió. Por eso que el liderazgo después de Moisés cayó en los hombros de él. Josué era casado, tenía una familia. Y guiado por esos principios, tenía la tarea de mantener al pueblo de Israel creyendo en el Dios que había entregado las leyes a ese pueblo. ¿Qué tarea? ¿Qué tarea? La de Josué. Cuidar su familia, cuidar al pueblo, más o menos 1.200.000 personas, que no se apartaran de Dios, que mantuvieran su fe en Dios, que siguieran los códigos legales y éticos de la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Y aparte de eso, quizás la tarea más difícil, ser esposo y ser padre. La Biblia nos dice que Josué desarrolló una familia unida y con un alto respeto hacia el padre, hacia el esposo. Josué era un hombre confiable. Era un hombre confiable porque hacía la diferencia entre lo bueno y lo malo. Tenía a Dios como el director de su vida y la palabra de Dios como esa luz que pone claridad donde hay oscuridad. Y su familia creció con ese ejemplo. Y llegó un momento en la vida de Josué y de su familia que tuvieron que tomar una decisión. El pueblo de Israel finalmente conquistó Canaán, la tierra prometida. Josué repartió la tierra, un pedazo para cada una de las 12 tribus, pero el pueblo había caído totalmente en un abandono con respecto a Dios. Habían adquirido las costumbres paganas de esa tierra. Y Josué, una y otra vez, era el maestro que recordaba lo que había que creer y lo que había que hacer. Cuando reparten las tierras, celebran el reparto, pero Josué ve que insisten en vivir apartados de Dios, haciendo sus propias normas, viviendo de acuerdo como les parecía, totalmente influidos por la cultura pagana que habían conocido en Canaán. Y Josué tiene que tomar una decisión. Y en el capítulo 24:15 de Josué, él le dice al pueblo: ustedes
deben de seguir con Dios. Deben de obedecer a Dios y mantenerse en su palabra. Pero es responsabilidad de ustedes. Por mi parte, yo y mi casa serviremos a Jehová. Esa decisión automáticamente lo aparta. Y es una decisión que afecta a la familia. Piensen en esto. La esposa, por ejemplo. Caminar en la decisión de su esposo era prácticamente apartarse de los que habían conocido tanto tiempo, pero que lamentablemente muchos ya no tenían la fe que deberían tener. ¿Por qué razón? La esposa de Josué aceptó esa decisión y acompañó a Josué, simplemente porque había aprendido a tener confianza y seguridad en su esposo. Josué fue un buen líder, tanto del pueblo de Israel como de su casa. Ahora, la decisión que él tomó seguramente no fue bienvenida en el pueblo. Quizás tuvo muchas críticas, pero sin embargo su hogar siguió la directriz. ¿Cuáles son las razones que hacen de Josué un esposo y un padre que puede ser un buen ejemplo para nosotros? Cuando leemos la Biblia, vemos en la vida de Josué un reflejo del liderazgo de Moisés. Es decir, Josué tuvo un modelo en todo sentido, como líder, como padre, como jefe de familia, como el hombre que resolvía los problemas, un hombre sacrificado por las demás personas. Y eso lo hizo no solo respetable ante su familia, su esposa, sino también lo hizo confiable para ellos. La importancia de tener un buen modelo. Y aquí viene una pregunta para nosotros los varones. Nosotros no aprendemos a ser padres en un colegio o en una universidad o en un curso especial. Aprendemos a ser padres desde el momento mismo en que nacemos y nos relacionamos con nuestros padres, y a partir de los 6 años los varones nos relacionamos fundamentalmente con nuestros padres. Ese es el ejemplo que tenemos. Algunos tenemos la gran fortuna y bendición de Dios de haber tenido un buen modelo, un buen ejemplo. Otros, amigos que yo he conocido, crecieron sin ningún modelo, solamente con el cariño, el cuidado de la madre, pero la ausencia de un padre. Ahora, ser padre, ser esposo, ser el jefe de un hogar, no es algo que se improvisa. Es una lección que se aprende. Y una vez que se aprende, se vive. Ese es uno de nuestros grandes problemas en el día de hoy. No tenemos verdaderas escuelas de familia. Y contamos con la única escuela de familia que es nuestro hogar. Y allí está el modelo masculino y está el modelo femenino. Cómo una mujer aprende a ser una mujer y una futura esposa. Valor incambiable en el hogar. ¿Cómo lo aprende? Lo aprende a través del modelo de su madre. Muchas veces hemos experimentado, al hablar con muchas personas, que tuvieron la bendición de tener como modelo el abuelo y la abuela, porque no había papá ni mamá en ese hogar. Y el abuelo y la abuela, con una crianza totalmente a la antigua, pudieron formar algo del modelo para ese joven se convirtiera en padre y esa jovencita se convirtiera en madre y pudiera salir adelante. No podemos vivir sin un modelo. Y esa es nuestra gran preocupación ahora, en el siglo XXI. Porque la familia a nivel mundial está en crisis. Se perdieron los valores que reunían la familia, se perdieron los valores
ante los cuales las familias enfrentaban problemas muy serios y salían adelante. Lo valioso de la unidad, lo valioso de tener creencias comunes, lo valioso de tener normas éticas fuertes, donde lo espiritual sea el centro. Todos los seres humanos tenemos conciencia y a veces queremos vivir dirigidos por nuestra conciencia. Pero ocurre que tenemos conciencia psicológica, donde sabemos quiénes somos, pero nuestra conciencia, esa que a veces nos acusa o nos felicita de nuestros hechos, necesita un elemento superior que la dirija, y esta es la parte espiritual. Déjeme decirle que la dimensión espiritual es una realidad en nuestras personalidades. Lo dice la Organización Mundial de la Salud. Si queremos tener una vida equilibrada y una salud integral, necesitamos incorporar la dimensión espiritual a lo mental, a lo emocional y a lo físico. ¿Y cómo le parece que esa dimensión espiritual tiene su asiento en nuestra conciencia? No la psicológica, la conciencia moral. Y es la que frecuentemente aprueba o desaprueba lo que hacemos. Eso también es parte de una herencia y de un modelo. Las generaciones antiguas a veces nos parecen muy atrasadas. Pero sin embargo, cuando examinamos las generaciones antiguas, los niveles de divorcio, de separación, casi no existían. Algunos críticos dicen que había temor, había vergüenza, había muchos frenos morales y de costumbres. No, no es así. La generación antigua se caracterizaba por tener una dimensión espiritual activa. En cada país que yo he estado, siempre he escuchado esta frase cuando uno quiere rememorar lo antiguo. Familia que reza unida, permanece unida. Y esos fueron los modelos. En ese modelo también conocimos la parte espiritual. Oímos acerca de Dios. Fuimos llevados a la iglesia. Se nos enseñaron principios básicos de la vida cristiana. Pero lamentablemente no fueron capaces de quedar plantados en nuestro corazón. Porque nos faltó un modelo al lado. El pastor es un modelo que lo vemos el día domingo o lo escuchamos en algunas charlas en la televisión. El sacerdote es un modelo que lo vemos minutos en una iglesia, pero después no lo volvemos a ver. ¿Qué diferencia en la generación antigua cuando los modelos acerca de Dios eran los padres? Los modelos acerca de cómo orar eran nuestra madre. Y veíamos que nuestros padres o nuestros abuelos se movían en un acuerdo tremendo. Un acuerdo tremendo. Ambos tenían ideas diferentes y compartían ideas diferentes, pero había un lazo que los unía indisolublemente. Y cuando investigamos acerca de ese lazo, nos encontramos con lo que dice el libro de Amós en el Antiguo Testamento. Amós 3:3. ¿Podrán caminar juntas dos personas si no están de acuerdo? Qué bueno es estar en acuerdo y caminar en acuerdo, pero ¿a qué acuerdo se refiere la Biblia aquí? Se refiere al acuerdo que es consecuencia de que ambos tienen la misma creencia respecto de Dios, respecto de la palabra de Dios, las normas y los preceptos que deben guiar nuestra vida. No pueden caminar juntas dos personas que no están de acuerdo, porque la misma creencia nos lleva a las mismas metas,
La misma creencia nos lleva a los mismos procedimientos. Y qué increíble. Cuando esa situación que da absoluta seguridad en la pareja se traslada a los hijos. Padres seguros, padres con metas claras y precisas, padres con altos valores espirituales, que reconozcan la presencia de Dios en el hogar, se van a constituir en un modelo inmejorable para sus hijos. Piensen que sus hijos son enseñados en los colegios, son enseñados en los jardines infantiles, son enseñados en la universidad, pero la formación solo corresponde al hogar, porque la formación implica enseñanza y ejemplo. Piensen ustedes que antiguamente, cuando yo estudiaba el bachillerato, año 1949, 50, 55, muchas veces un profesor se constituía en un ejemplo para uno como alumno. Yo aún recuerdo uno de ellos. Y ese profesor, en bachillerato, antes de entrar a la sala de clases, nos formaba y nos revisaba cómo estaban las uñas, nos revisaba si nuestras manos estaban limpias, nos revisaba cómo estaba nuestro pelo, nos revisaba si nos habíamos lavado los dientes, nos revisaba hasta cómo estábamos vestidos y de qué manera. Y sin querer queriendo, eso constituye un ejemplo. Y son cosas que uno repite. A veces un profesor fue un verdadero padre y generalmente era un hombre con convicciones espirituales. Esos ejemplos están muy difíciles hoy. Por eso, el ejemplo vivo, único, somos nosotros los padres. Josué era un hombre de Dios. Su mujer era una mujer de Dios. Ambos se habían conocido en la juventud. Pasaron los años. Josué ya pasaba de 100 años. Y ahí estaban juntos. Ahí estaban juntos. ¿Por qué? Los unía una misma creencia. La educación de los hijos, entonces, es la otra responsabilidad para nosotros como padres. Y todos los padres realmente buscamos las mejores prácticas acerca de la crianza de los hijos. Pero aquí otra vez, estimado esposo y padre, usted va a enfrentar la crianza de sus hijos sin dejar de lado el ejemplo que recibió de su padre. Hay hombres violentos porque fueron tratados violentamente por su padre. Antiguamente también nos encontrábamos padres que se ponían de acuerdo con el profesor para decir que la letra con sangre entra. Y muchos varones fueron tratados con violencia por su padre. O, lo peor, la ausencia del padre. Qué difícil es para la esposa cuando queda sola asumir los dos roles, el de papá y el de mamá. No podemos exigirle que sea un excelente papá. Ella es mujer y su ser femenino que va directo hacia la ternura, la comprensión, el respaldo y la ayuda, predomina cuando tiene que ejercer solo una función. Y allí es donde aparece la abuela. Pero hoy día eso ya no lo vemos. No lo vemos a menudo. Lo que vemos son parejas que piensan que la mejor manera de hacer bien a sus hijos es ponerlo en el mejor colegio. Y mientras más caro, mejor. ¡Qué falsedad!
La buena educación no se mide por el costo que se paga. La buena educación es consecuencia de profesores vocacionados, dispuestos a ser modelos para sus alumnos. Y tenemos que reconocer que en el siglo XXI son muy pocos los héroes de ese tipo. La tarea está totalmente en nosotros, los padres. Ahora, ¿qué es lo que debe movernos a nosotros hacia una solución? Hemos hablado de las virtudes, las ventajas de un hogar donde ambos padres tienen a Dios por guía. Su creencia está dirigida hacia Él. Creen en sus preceptos y en la dirección de Él. Pero ¿cómo lograrlo? A veces algunas personas me han dicho, ¿dónde está Dios? ¿Usted cree que está Dios presente? Mire todo lo que pasa en este mundo. ¿Dónde está Dios? ¿Por qué Dios no interviene? ¿Por qué Dios no hace algo? Y eso mueve incredulidad. Pero más que incredulidad, deberíamos decir desconocimiento. La primera familia que hubo en este planeta fue creación de Dios. Dios creó una pareja, Adán y Eva, y les preparó un ambiente especial. Le llamamos el paraíso para que ellos se desarrollaran y cumplieran la tarea de dar a luz a la humanidad. Dios delegó esa tarea en ellos. Adán y Eva estaban formados en la plenitud de la imagen y la semejanza de Dios. Y Dios lo único que les pidió fue fidelidad, obediencia y sujeción a su palabra en medio de la libertad de manejar todo lo que había hecho para ellos y de hacerse responsables de levantar una humanidad a partir de ellos dos. Pero ¿qué nos dice la historia en Génesis? Que ambos decidieron tomar el control de sí mismos. No aceptaron el control de Dios. Fueron convencidos por Satanás de que había cosas mejores que Dios no les había dado ni enseñado. Y se dejaron engañar. Y tuvieron que salir del Edén. Por tanto, lo que llamamos el pecado original. ¿Cómo lo podríamos explicar? El ser humano nunca puede alcanzar el 100. Siempre puede llegar hasta el 99. Hay algo dentro de él que le lleva a fallar. A no ser honesto. A fallar en los momentos más precisos. Los griegos lo ejemplificaban de esta manera. Que el hombre estaba condenado a levantar una gran piedra hasta el pináculo de una montaña. Y una vez que lograra poner esa piedra allí, iba a ser libre y feliz. ¿Y qué sucedía? Cuando ya estaba a punto de llegar al pináculo de la montaña, los dioses le hacían resbalar y la piedra se iba abajo. Y él una y otra vez. Nosotros no tenemos un Dios que nos hace resbalar. Tenemos un Dios que está dispuesto a ayudarnos y a vivir con nosotros. ¿Pero qué nos dice? Que Él tiene un plan maravilloso para nuestra vida. Dios nos ama, pero ese plan maravilloso para nuestra vida no lo hemos conocido porque no nos hemos acercado al creador de ese plan. No podemos acercarnos por nuestra propia iniciativa. El pecado nos separa de Dios. Pero Dios en su misericordia vino al hombre y vino en la persona de Jesucristo. Y Él nos enseñó quién era Dios, cómo era el amor de Dios, qué esperaba de nosotros y qué estaba dispuesto a hacer. Por 3 años lo enseñó y lo ejemplificó en su propia vida. Sus discípulos, cuando quisieron saber
cómo tenían que acercarse a ese Dios que estaba enseñando Jesús y que lo representaba absolutamente en él, Jesús les dijo, cuando ustedes oren, van a decir lo siguiente: Padre nuestro que estás en el cielo. ¡Qué tremenda enseñanza recibieron esos hombres! Dios en el concepto de Padre. Dios en el concepto de alguien que toma la responsabilidad absoluta por un hijo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Y el reino de Dios, que es perfecto, ¿cómo viene a nosotros? A través de la cruz, donde Cristo entregó su vida por nosotros para que nuestros pecados fueran perdonados. Y en su resurrección se levantó Él y también una nueva humanidad que iba a confiar, a creer y a aceptarle a Él en su vida. Ese es el paso inicial. Dios se manifestó en Cristo. Cristo probó ser el Hijo de Dios a través de su resurrección luego de la cruz. Y Él dice, mas a todos los que me recibieron, a los que creen en mi nombre, se les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios, los cuales no son engendrados de voluntad de sangre ni de varón, sino de Dios. ¿Qué significa esto? Un colegio no puede producir un cristiano. Una iglesia no puede producir un cristiano. El cristiano es un hombre que puede tener una nueva vida en Cristo. Y esa nueva vida en Cristo le muestra todo lo que Dios quiere hacer por él. Esa bendición de Dios que viene por conocerlo, por aceptar a Cristo en nuestra vida, entrar en una nueva dimensión de relación con Dios y conocerle a través de su palabra y estar dispuesto a obedecerle. Dice la Biblia, ¿confió alguien en Jehová? ¿Acaso alguno le ha ido mal? Así dice la Biblia en el Antiguo Testamento. ¿Confió ese hombre en Jehová? ¿Le fue mal? No. Queremos lo mejor para nuestra vida, para nuestra familia. Queremos ser padres confiables, esposas confiables. Queremos que nuestros hijos sigan los mejores pasos. Ahí está la primera e inicial respuesta. No busques a Dios. Dios te ha buscado ya por mucho tiempo. Y en Jesucristo te dice, aquí estoy, para darte una nueva vida, un nuevo proyecto, una nueva meta para ti, para que sea bendición a esa familia que estás desarrollando. Una familia que tiene que ser de bendición. No cabe la menor duda que la respuesta a un hogar, a una familia nueva y diferente, es espiritual. Y junto con ello vendrán otras dimensiones aplicables en la familia. Pero tendremos una meta, tendremos un proyecto y una línea por donde nosotros podemos caminar. Hombres como Moisés, hombres como Josué, hombres como Abraham, como Isaac, como Jacob, hombres como David, hombres como Salomón, pasaron por las manos de Dios. Y cuando fueron obedientes y sabios, recibieron la bendición. Quisiera terminar con estas palabras. Imagina que tú moriste. Te han llevado ya al lugar del funeral. Están todas las personas que te conocen. Y algunas que quizás tú pensaste que no te conocían y sin embargo estaban cerca tuyo. Y llega la hora de la despedida, antes de llevarte al cementerio. ¿Qué te gustaría que dijeran de ti?
en ese momento? ¿Qué te gustaría que tu familia escuchara de otras personas? ¿Y qué te gustaría si por gracia de Dios tus hijos, tu familia, salen adelante y dicen aquello que te gustaría escuchar? Es la hora de trabajar para que eso suceda. Es la hora de tomar a Dios para que esas palabras que anhelamos que digan cuando nosotros oramos sean dichas. Hoy es el día. Yo te invito a que pongas a Cristo en tu vida y que Él se haga cargo de tu familia y comience una educación a través de su palabra, a través de sus principios y de sus normas. No cabe la menor duda que cuando ese día llegue para ti o para mí, van a decir lo que anhelamos escuchar antes de partir de este mundo. Vamos a continuar jueves por medio a esta misma hora, 7 de la tarde, y espero seguir encontrándome contigo. Que Dios te bendiga y que tu familia sea aquello que tú ansías que sea. Padre, gracias en esta tarde ya, entrada de noche. Te rogamos, oh Señor, que tú seas tocando nuestra mente y nuestro corazón y nos hagas reflexionar. Que podamos tomar este tiempo con nuestra esposa para reflexionar y evaluar hacia dónde vamos, qué hemos hecho y qué aspiramos. Y sobre todo tú, varón, toma la decisión de colocar a Dios en el centro de tu familia. Serás una bendición y tus hijos después serán una bendición también. En el nombre de Jesús, que Dios te bendiga y decimos gloria a Dios.